Un pobre mujik tuvo un hijo. Se alegró mucho y fue a casa de un vecino suyo a pedirle que apadrinase al niño, pero aquel se negó. No quería ser padrino de un niño pobre. El mujik fue a ver a otro vecino que también se negó. El pobre campesino recorrió toda la aldea en busca de un padrino, pero nadie accedía a su petición. Entonces se dirigió a otra aldea. Allí se encontró con un transeúnte que se detuvo y le preguntó: ¿A dónde vas, mujik? El Señor me ha enviado un hijo para que cuide de él mientras soy joven, para consuelo de mi vejez y para que rece por mi alma cuando me haya muerto. Pero como soy pobre, nadie de mi aldea quiere apadrinarlo. Por eso voy a otro lugar en busca de un padrino. El transeúnte le dijo: «¡Ah! Yo seré el padrino de tu hijo». El mujik se alegró mucho, dio las gracias al transeúnte y preguntó: «¿Y quién será la madrina?» «La hija del comerciante», contestó el transeúnte. «Vete a la ciudad. En la plaza verás una tienda en una casa de piedra. Entra en esta casa y ruégale al comerciante que su hija sea la madrina de tu niño». El campesino vaciló. «¿Cómo podría dirigirme a este acaudalado comerciante? Me despediría». «No te preocupes de eso. Haz lo que te digo. Mañana por la mañana iré a tu casa. Estate preparado». El campesino regresó a su casa. Después se dirigió a la ciudad. El comerciante en persona le salió al encuentro. «¿Qué deseas?» «Señor comerciante, Dios me ha enviado un hijo para que cuide de él mientras soy joven, para consuelo de mi vejez y para que rece por mí cuando mi alma muera. Haz el favor de permitirle a tu hija que sea la madrina». «¿Cuándo será el bautizo?» «Mañana por la mañana». «Pues bien, vete con Dios. Mi hija irá mañana a la hora de la misa». Al día siguiente llegaron los padrinos. En cuanto bautizaron al niño, el padrino se fue y no se supo quién era. Desde entonces no le volvieron a ver más. El niño iba creciendo con gran alegría de sus padres. Era fuerte, trabajador, inteligente y pacífico. Cuando cumplió los 10 años, sus padres lo mandaron a la escuela. En un año aprendió lo que otros aprenden en 5 y ya no le quedaba nada que aprender. Cuando llegó la Semana Santa, el niño fue a felicitar las Pascuas de Resurrección a su madrina. Al regresar a su casa preguntó: «Padrecitos, ¿dónde vive mi padrino? Quiero ir a felicitarle también». «No sabemos, hijo querido, dónde vive tu padrino. Esto nos causa profunda tristeza. No lo hemos vuelto a ver desde el día de tu bautizo. No sabemos dónde reside, ni si está vivo. Padrecitos, déjenme que vaya a buscarle», suplicó el niño. Y los padres accedieron. El niño salió de su casa y se fue caminando adelante. Anduvo medio día y se encontró con un transeúnte que le preguntó: «¿A dónde vas, muchacho?» «He felicitado las Pascuas a mi madrina. También deseaba felicitar a mi padrino, pero mis padres ignoran su paradero. No lo han vuelto a ver desde que me bautizaron ni saben si está vivo. Voy en busca de él». Entonces el transeúnte dijo: «Si yo soy tu padrino». El niño se alegró mucho y preguntó: «¿A dónde vas ahora, padrino? Si te diriges a nuestra aldea, ven a mi casa». No tengo tiempo para ir a tu casa. Tengo que hacer. Ven a verme tú mañana», le contestó el padrino. «¿Cómo te voy a encontrar?» «Camina de frente hacia levante. Llegarás a un bosque y en medio de él verás una praderita. Siéntate a descansar en ella y observa lo que veas allí. Al salir del bosque encontrarás un jardín que rodea una casita con tejado de oro. Aquella es mi casa. Acércate a la verja y yo saldré a recibirte». Diciendo esto, el padrino desapareció. El niño se puso en camino tal como se lo había ordenado su padrino. Anduvo, atravesó un bosque y llegó a una praderita. Allí vio un pino en una de cuyas ramas pendía un tronco de roble atado con una cuerda. Debajo del tronco había una artesa llena de miel. El niño se puso a pensar qué significaba todo aquello. Entonces se oyeron chasquidos y apareció una osa seguida de 4 osesnos. La osa olfateó y se dirigió hacia la artesa, introdujo el hocico en la miel y llamó a sus pequeños. Estos se lanzaron hacia la artesa.
El tronco osciló levemente, empujando a los osesnos. Al ver esto, la osa dio un empellón al tronco. Este osciló y volvió a golpear a los ositos, que lanzaron un gemido y salieron despedidos. La osa gruñó y, agarrando el tronco, lo arrojó lejos de sí. El tronco salió volando muy alto por los aires. Entonces el mayor de los ositos corrió a la artesa. Los demás quisieron seguir su ejemplo, pero aún no les había dado tiempo de llegar cuando el tronco volvió a su posición normal, matando al osito. Gruñendo, la osa lanzó el tronco hacia arriba con todas sus fuerzas. El tronco llegó muy alto por encima de la rama de la que estaba colgando, con lo que se aflojó la cuerda. Entonces la osa y los pequeños corrieron de nuevo a la artesa, pero a medida que el tronco volvía a su posición normal, iba adquiriendo más velocidad y golpeó en la cabeza a la osa, matándola. Entonces los osesnos salieron huyendo. Muy sorprendido, el niño siguió su camino y llegó a un espacioso jardín donde se alzaba la casa con tejado de oro. Junto a la verja se hallaba su padrino, sonriendo. Ni en sus sueños había visto al niño la belleza y la alegría que reinaban en aquel jardín. El padrino le condujo a la casa, aún más regia que el jardín, y le enseñó sus magníficas y alegres habitaciones. Luego, llevándole junto a una puerta sellada, le dijo: ¿Ves esta puerta? No tiene candado, tan solo está sellada. Podrías abrirla, pero no quiero que lo hagas. Instálate aquí. Pasea y haz lo que quieras. Disfruta de todo esto, pero solo te encargo una cosa. No traspases esta puerta, y si lo hicieras, recuerda lo que viste en el bosque. Diciendo esto, el padrino se marchó. El ahijado se sentía alegre y satisfecho. Habían transcurrido ya 30 años desde que estaba allí, pero él se imaginaba que solo habían sido 3 horas, y entonces se acercó a la puerta sellada y pensó: ¿por qué me habrá prohibido mi padrino entrar en esta habitación? Voy a ver lo que hay dentro de ella. Empujó la puerta y entró. Pudo comprobar que aquella era la habitación mejor y más espaciosa de toda la casa. En el centro había un trono de oro. El ahijado recorrió la sala, se acercó al trono, subió las gradas y tomó asiento. Entonces vio que junto al trono había un cetro. Lo tomó en las manos y en el mismo instante se derrumbaron las 4 paredes, dejando al descubierto el mundo entero. Ante él divisó el mar y los buques navegando. A la derecha vio unos pueblos desconocidos habitados por gente no cristiana. A la izquierda vivían cristianos, pero no eran rusos. Y finalmente, detrás de él se veía el pueblo ruso. Voy a ver lo que ocurre en mi casa. ¿Habrá sido buena la cosecha? Se dijo mirando en dirección a las tierras de su padre. Empezó a contar las gavillas para saber si habían recogido mucho trigo, cuando vio avanzar un carro guiado por un mujik. Era el ladrón Vasily Kudryashov, que se dirigía al campo a robar las gavillas. Irritado, el ahijado gritó: «¡Padrecito! ¡Están robando el trigo!». El padre se despertó. «He soñado que están robando en nuestro campo. Voy a verlo», pensó, y montado un caballo se dirigió a sus tierras. Al llegar, descubrió a Vasily y llamó a los campesinos en su ayuda. Azotaron a Vasily y, maniatado, lo condujeron a la cárcel. El ahijado miró a la ciudad donde residía su madrina. Esta se había casado con un comerciante. Se hallaba durmiendo y, mientras su marido se dirigía a casa de su amante, el ahijado le gritó a su madrina: «¡Levántate, que tu marido está haciendo cosas malas!». La mujer se levantó, fue en busca de su esposo, lo avergonzó y lo echó de su lado. Después el ahijado miró a su casa. Su madre dormía sin darse cuenta de que se había introducido en la isba un ladrón que estaba forzando un baúl. Entonces la madre se despertó dando un grito. El malhechor se abalanzó sobre ella, blandiendo un hacha. Sin poderse contener, el ahijado lanzó el cetro y le dio en la sien al ladrón, matándolo en el acto. En aquel instante se volvieron a cerrar las paredes, quedando la sala como antes. Entonces se abrió la puerta y apareció el padrino. Se acercó a su ahijado, le tomó de la mano y, bajándole del trono, le dijo: «No has cumplido mi orden. Lo primero que has hecho mal fue abrir esta puerta. Lo segundo, subir al trono. Y lo tercero, añadir mucho mal al mundo. Permaneciendo media hora más en el trono hubieras echado a perder medio mundo.
El padrino sentó luego al ahijado en el trono y cogió el cetro. Otra vez se derrumbaron las paredes y se vio todo lo que ocurría por el mundo. El padrino dijo: «Mira lo que le has hecho a tu padre. Basilia ha estado 1 año en la cárcel, con lo que se ha exasperado aún más. ¿Ves? Ha dejado escapar 2 caballos de tu padre y está incendiando su granja. Esto es lo que has conseguido». Después, el padrino mandó a su ahijado que mirara en otra dirección. «Ya hace 1 año que el marido de tu madrina ha abandonado a ésta. Su amante ha desaparecido y él se ha marchado por ahí con otras mujeres. Tu madrina se ha entregado a la bebida a causa de su pena», dijo el padrino, y la mandó al ahijado que mirase hacia su casa. Entonces éste vio a su madre, que lloraba, arrepentida de sus pecados, diciendo: «Mejor sería que me hubiese matado el bandido. No habría yo pecado tanto». «He aquí lo que has hecho a tu madre». Y el padrino le mandó al ahijado que mirase hacia abajo. Allí vio al bandido en el purgatorio. Después el padrino dijo: «Este malhechor ha asesinado a 9 personas. Debía haber redimido sus pecados, pero al matarlo, lo has tomado sobre ti. Ahora eres tú quien debe dar cuenta de sus pecados. He aquí lo que te has buscado. La hoz empujó por primera vez el tronco de roble, y con ello solo molestó a los osesnos. Lo empujó por segunda vez, y mató al mayor de ellos, y cuando lo hizo por tercera vez, halló la muerte. Lo mismo has hecho tú. Te doy 30 años de plazo. Vete por el mundo a redimir los pecados del bandido. Si lo redimes, tendrás que ocupar su puesto». El ahijado preguntó: «¿Cómo puedo yo redimir sus pecados?» «Cuando hayas aniquilado tanto mal en el mundo como el que has hecho, entonces habrás redimido tus pecados y los de ese hombre». «¿Y cómo aniquilar el mal?», volvió a inquirir el ahijado. «Camina en línea recta, en dirección al levante hasta que llegues a un campo. Observa lo que hacen los hombres y enséñales lo que sepas. Luego sigue tu camino, observando lo que veas. Al 4.er día de marcha llegarás a un bosque donde hay una ermita. En ella vive un ermitaño. Cuéntale todo lo que has visto y él te enseñará lo que debes hacer. Cuando cumplas todo lo que te mande el ermitaño, habrás redimido tus pecados y los del bandido». Diciendo esto, el padrino acompañó a su ahijado hasta la verja del jardín y lo despidió. El ahijado se puso en camino, pensando: «¿Cómo destruiré el mal? ¿Qué debo hacer para aniquilarlo sin tomar sobre mí los pecados de los demás?». Meditó sobre esto, mas no pudo llegar a ninguna conclusión. Anduvo mucho y llegó a un campo. El trigo estaba muy crecido y granado, a punto ya para segarlo. Una ternera había entrado en el sembrado y los campesinos, montados, la perseguían de un lado para otro. La ternera se disponía a saltar fuera del trigo, pero asustándose de los hombres, volvía a meterse en el campo, y de nuevo la perseguían los aldeanos. Junto a la vereda, una mujer lloraba y decía: «¡Van a agotar a mi ternera!». Entonces el ahijado les dijo a los campesinos: «¿Por qué hacen esto? Salgan todos fuera del trigo y que la mujer llame a la ternera». Los campesinos obedecieron. La mujer se acercó al sembrado y se puso a llamar a la ternera. El animal irguió las orejas, permaneció un rato escuchando y salió corriendo hacia su ama. Todos se alegraron mucho. El ahijado siguió su camino pensando: «Ahora veo que el mal se multiplica con el mal. Cuanto más se le persigue, tanto más se difunde. Pero lo que no sé es cómo se podría destruir. La ternera ha obedecido a su ama, pero si no lo hubiera hecho, ¿cómo hacerla salir del trigo?». Por más que meditó sobre esto, no llegó a ninguna conclusión y siguió camino adelante. El ahijado anduvo mucho hasta que llegó a una aldea. En una isba, donde solo había una mujer que estaba fregando, pidió permiso para pernoctar. Se instaló en un banco y observó a la dueña de la isba. Había terminado de fregar el suelo y se puso a limpiar la mesa. La frotaba sin conseguir dejarla limpia, pues el paño que utilizaba estaba sucio. El ahijado preguntó: «¿Qué haces, mujer?». «¿No ves que estoy limpiando en víspera de las fiestas? Pero no hay manera de dejar limpia esta mesa. Estoy completamente agotada. Debes aclarar antes el paño». La mujer obedeció y no tardó en dejar limpia la mesa. «Gracias por haberme enseñado», dijo. A la mañana siguiente,
El ahijado se despidió y emprendió de nuevo la marcha. Anduvo mucho hasta que llegó a un bosque. Allí vio a varios hombres que estaban curvando unos arcos. Al acercarse, se dio cuenta de que los hombres daban vueltas, pero los arcos no se curvaban. Se les movía el banco, pues no estaba fijado. Entonces les dijo: ¿qué hacen, muchachos? Estamos curvando estos arcos. Los hemos remojado 2 veces ya. Nos hemos extenuado sin haber logrado curvarlos. Es que deben fijar el banco. Los mujiks obedecieron, y entonces se les dio bien el trabajo. El ahijado pernoctó con ellos y después siguió su camino. Anduvo durante todo el día y toda la noche. Al amanecer, llegó a un lugar donde se hallaban unos pastores. Se detuvo a descansar junto a ellos. Los pastores, que ya habían recogido el ganado, trataban de encender una hoguera. Encendieron unas ramas secas y, antes de que se hubieran prendido, echaron encima ramas húmedas, con lo cual apagaron el fuego. Varias veces trataron de encender la hoguera del mismo modo, sin conseguirlo. Entonces les dijo el ahijado: no, o sea, no se apresuren tanto. No echen las ramas húmedas luego. Espérense primero que se prendan bien las secas. Entonces ya pueden echar las húmedas, que también se van a prender. Los pastores hicieron lo que les aconsejaba el ahijado y entonces se les prendió la hoguera. Después de permanecer un rato con ellos, el ahijado volvió a ponerse en camino. Iba pensando qué significaba lo que había visto, pero no llegó a entenderlo. Después de caminar todo el día, llegó a otro bosque donde había una ermita. Se acercó y llamó a la puerta. Alguien preguntó desde dentro: ¿quién es? Un gran pecador que va a redimir los pecados de sus semejantes. Salió el ermitaño y le hizo varias preguntas. El ahijado le relató todo lo que le había ocurrido desde que se encontró con su padrino. He comprendido que no se puede aniquilar el mal por medio del mal, pero no llego a entender cómo debe destruirse. Entonces le dijo el ermitaño: dime lo que has visto en el camino. El ahijado le relató todo lo que había visto hasta llegar allí. El ermitaño le escuchó atentamente. Después entró en la ermita y salió trayendo un hacha. Vámonos, dijo. Llegaron hasta un árbol y el ermitaño, mostrándoselo al ahijado, le ordenó: tala este árbol. Dando varios hachazos, el ahijado derribó el árbol. Pártelo en 3, dijo el ermitaño. El ahijado cumplió la orden. Entonces el ermitaño entró en la ermita y salió de nuevo trayendo fuego. Quema estos 3 troncos. El ahijado los prendió y los troncos ardieron hasta convertirse en tizones. El ahijado hizo lo que le mandaban. ¿Ves el río que corre al pie de esta montaña? Tienes que regar estos tizones trayendo en la boca el agua. Riega el primero, el segundo y el tercero, lo mismo que le enseñaste a la mujer, a los artesanos y a los pastores lo que debían hacer. Cuando estos tizones crezcan y se conviertan en manzanos, sabrás cómo aniquilar el mal y redimirás los pecados. El ahijado se fue hacia el río, se llenó la boca de agua, regó un tizón, volvió al río y luego regó los otros 2. Sintiéndose cansado y hambriento, se dirigió a la ermita para pedir algún alimento al ermitaño, pero al entrar en ella, lo halló muerto. El ahijado encontró unos mendrugos de pan y se los comió. Luego buscó una azada y fue a cavar una fosa para enterrar al viejo. De noche regaba los tizones y durante el día cavaba la fosa. Cuando estuvo preparada la fosa y el ahijado se disponía a enterrar al ermitaño, llegaron las gentes de la ciudad trayendo alimentos para el viejo. Entonces se enteraron de que éste había muerto, dejando en su puesto al ahijado. Dieron sepultura al ermitaño, le dejaron pan al ahijado y, prometiendo traerle más, se fueron. El ahijado se quedó a vivir en el puesto del viejo. Cumplía lo que aquél le había mandado. Regaba los 3 tizones trayendo el agua en la boca y se alimentaba con las limosnas de la gente. Así transcurrió un año.
Corrieron rumores de que en el bosque vivía un santo varón que redimía sus pecados. Mucha gente visitaba al ahijado. También solían ir a verlo comerciantes ricos que le llevaban obsequios. El ahijado tomaba tan solo lo que necesitaba y repartía lo demás entre los pobres. Desde entonces, el ahijado dedicaba medio día a regar los tizones y la otra mitad a recibir a la gente y descansar. Pensaba que cuando le habían mandado vivir así, era esta la manera de redimir los pecados y de destruir el mal. Así transcurrió otro año. El ahijado no dejó de regar ni un solo día, pero los tizones no crecían. Una vez oyó que cabalgaba un hombre entonando una canción. Salió a ver quién era. Montando un hermoso caballo con buena silla, se acercaba un hombre joven, fuerte y bien vestido. El ahijado le detuvo y le preguntó que quién era. Soy el malhechor. Asalto a la gente por los caminos. Cuantas más personas mato, tanto más alegres son mis canciones. El ahijado se horrorizó y pensó cómo aniquilar el mal en semejante hombre. Me resulta fácil convencer a las personas que vienen a verme, pues se arrepienten por sí mismas. En cambio, este hombre se jacta del daño que hace. Sin pronunciar ni una palabra más, el ahijado se apartó del bandido, mientras pensaba ¿qué hacer? Si este hombre se aficiona a venir por aquí, asustará a las gentes, y éstas dejarán de visitarme. Con ello se verán perjudicadas, y además, ¿de qué viviré yo? Entonces se dirigió al bandido, diciéndole: las gentes que vienen aquí no se jactan del mal que han hecho. Vienen a arrepentirse y a rezar por sus pecados. Arrepiéntete también si temes a Dios, pero si no quieres hacerlo, márchate y no vuelvas por aquí. No me turbes ni asustes a la gente. Si no obedeces, te castigará Dios. El bandido se echó a reír. No temo a Dios ni te obedeceré. Tú no eres quien para mandarme. Te alimentas por medio de tus oraciones y yo por medio del robo. Todos tenemos que comer, ¿no? Predica a las mujeres que vienen a verte. A mí no tienes que enseñarme nada. Por haberme hablado de Dios, mañana voy a matar a 2 personas más. También te mataría a ti, pero no quiero mancharme las manos. No vuelvas a ponerte ante mi vista desde ahora en adelante. Un día, después de haber regado los tizones, el ahijado se hallaba descansando en la ermita. Miraba el sendero esperando ver aparecer a la gente, pero aquel día nadie lo visitó. El ahijado permaneció solo hasta la noche. Se sintió invadido por la tristeza y meditó sobre su vida. Recordó que el bandido le había reprochado que sus oraciones le sirvieran de medio para sustentarse. No vivo según me ha ordenado el ermitaño. Me ha impuesto una penitencia para redimir los pecados. En cambio yo obtengo beneficios de ella y hasta he llegado a hacerme célebre. Cuando estoy solo me aburro y si viene gente a visitarme, lo único que me alegra es que difunden mi santidad. No es así como debo vivir. Aún no he redimido los antiguos pecados y ya he cometido otros nuevos. Me iré a otro lugar del bosque para que la gente no me encuentre. Iniciaré una vida nueva para redimir los antiguos pecados y no cometer otros nuevos. Entonces tomó un zurrón con mendrugos de pan y una azada para construirse una choza en un lugar solitario. Cuando iba camino adelante, vio al bandido que venía a su encuentro. Atemorizado, quiso huir, pero el bandido lo alcanzó y le preguntó: ¿a dónde vas? El ahijado le contó que deseaba ocultarse a la gente, estableciéndose en un lugar solitario. El malhechor se sorprendió. ¿Con qué te vas a sustentar si dejas de visitarte a la gente? El ahijado ni siquiera había pensado en esto. Me alimentaré con lo que Dios me mande, le respondió. El bandido prosiguió su camino. No le he dicho nada acerca de su vida. Tal vez se arrepienta ahora. Hoy parece estar de mejor talante. No me ha amenazado con matarme, pensó, y le gritó: debías arrepentirte. No podrás huir de Dios. El malhechor volvió grupas, sacó un puñal y lo blandió. El ahijado huyó bosque adentro. El bandido no le persiguió, solo le dijo: viejo, te he perdonado 2 veces. No te presentes ante mí por tercera vez
porque te mataré. Al decir esto, desapareció. Por la noche, el ahijado fue a regar los tizones y vio que uno de ellos había retoñado. El ahijado vivió solitario sin ver a nadie. Se le acabaron los mendrugos. Ahora comeré raíces, pensó. En cuanto se puso a buscar raíces, vio una bolsita con mendrugos de pan colgada de una rama. Cogió la bolsa y se alimentó con aquellos mendrugos. Cuando se le terminaron, halló otra bolsa con pan en la misma rama. Allí vivía el ahijado. Solo tenía un motivo de sufrimiento, su temor al bandido. En cuanto le oía cabalgar, se escondía, pensando, me matará sin darme tiempo de redimir los pecados. De este modo transcurrieron 10 años. El manzano crecía y los otros 2 tizones seguían en el mismo estado. Un día, después de regar el manzano y los tizones, el ahijado se sentó a descansar. He pecado temiendo morir. Si Dios lo dispone así, redimiré los pecados por medio de la muerte, pensó, y al punto oyó que venía el malhechor lanzando invectivas. Lo bueno y lo malo solo me pueden venir de Dios, se dijo el ahijado, y fue al encuentro del bandido. Este no venía solo, en su caballo traía a un hombre amordazado y maniatado. El ahijado detuvo al malhechor. ¿A dónde llevas ese hombre? Al bosque. Es el hijo de un comerciante. No quiere revelarme dónde guarda su padre el dinero. Lo voy a azotar hasta que me lo diga. Diciendo esto, el bandido se disponía a seguir adelante, pero el ahijado se lo impidió, haciendo las bridas del caballo. ¡Suelta a este hombre! El malhechor se irritó e hizo ademán de pegar al ahijado. ¿Quieres correr la misma suerte que él? Ya te he dicho que te voy a matar. ¡Suelta el caballo! Pero el ahijado permaneció impávido. No me impones. Solo temo a Dios. Deja en paz a este hombre. El bandido se entristeció. Sacó un puñal y, cortando las cuerdas, dejó en libertad al hijo del comerciante. Váyanse los dos y no se vuelvan a poner en mi vista, dijo. El hijo del comerciante saltó del caballo y echó a correr. El bandido iba ya a reprender la marcha, pero el ahijado lo retuvo y le aconsejó que cambiara de manera de vivir. El malhechor le escuchó en silencio, alejándose sin proferir una palabra. A la mañana siguiente, el ahijado vio que había retoñado el segundo tizón. Transcurrieron otros 10 años. El ahijado no deseaba nada, no temía a nadie, y en su corazón reinaba la alegría. ¿Qué bienestar tan grande concede Dios a los hombres? En vano se atormentan. Podrían vivir felices, se decía, y recordó todo el mal de la humanidad, y se compadeció de los hombres. Hago mal en vivir así. Es necesario ir a decir a los hombres lo que sé, pensó. Y entonces oyó que venía el bandido. Lo dejó pasar de largo. No merece la pena hablar con él. Ni siquiera me entenderá. Pero después cambió de parecer. Alcanzó al bandido, que cabalgaba triste, mirando hacia el suelo. Lo contempló y se apiadó de él. Hermano querido, compadécete de tu alma. No olvides que llevas en ti el soplo divino. Sufres, atormentas a tus semejantes y has de padecer aún más. Dios te quiere tanto. No te pierdas, hermano. Cambia tu vida, exclamó el ahijado haciendo por una rodilla al malhechor. Este frunció el ceño y, volviéndose, dijo, suéltame. El ahijado sujetó con más fuerza al bandido y se deshizo en lágrimas. Viejo, me has vencido. He luchado contra ti durante 20 años, pero has podido conmigo. Haz de mí lo que desees. Ya no tengo poder sobre ti. La primera vez que has tratado de convencerme tan solo lograste irritarme. He meditado sobre tus palabras cuando supe que te habías apartado de la gente y que nada necesitabas de los hombres. Desde entonces, yo te ponía los mendrugos en la rama del árbol. El ahijado recordó en aquel momento que la mujer solo logró limpiar la mesa una vez que hubo aclarado el paño. Cuando él dejó de preocuparse por sí mismo, purificó su corazón y comenzó a purificar los de sus semejantes. Mi corazón se conmovió al ver que no temías a la muerte.
prosiguió el bandido. El ahijado recordó entonces que los artesanos solo pudieron curvar los arcos cuando fijaron el banco. Cuando él dejó de temer a la muerte, afianzó su vida en Dios y venció un corazón invencible. Mi corazón se dulcificó dulcemente cuando te compadeciste de mí y te echaste a llorar. Invadido por la alegría, el ahijado llevó al bandido al lugar donde estaban plantados los tizones. También el tercero se había convertido en un manzano. Entonces recordó el ahijado que los pastores solo consiguieron prender las ramas mojadas cuando el fuego estuvo bien encendido. Cuando se inflamó su corazón, se dulcificó el del malhechor. Fue inmensa la alegría del ahijado cuando comprendió que había redimido los pecados que pesaban sobre él. Después de relatar su vida al bandido, el ahijado murió. El malhechor le dio sepultura y, redimido, comenzó a vivir según le había dicho el ahijado, enseñando a las gentes.